iniciamos este programa a través de Publicorp y el Espejo Público, deseándoles una cordial mañana a cada uno de ustedes y por supuesto, empezando este día, viernes 20 de agosto, con buenas energías y por supuesto con la mejor información a través del ámbito local y en el nivel nacional. Tenemos el día de hoy un invitado especial que nos estará acompañando para tocar temas relevantes de la realidad nacional, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret Valdivieso, cuencano, ingeniero comercial, también representante de Senagua y por supuesto miembro de la bancada de UNES, Unión por la Esperanza, representante de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, a quien le damos la cordial bienvenida. Un gusto, asambleísta Lloret. Muchas gracias, muy buenos días, un cordial saludo para ustedes en esta mañana y sobre todo para la directa audiencia. Gracias por la invitación y a sus órdenes. Muchísimas gracias, asambleísta Juan Lloret. Queremos tocar un tema relevante que ha venido siendo de impacto a nivel internacional y por supuesto a nivel local, la salida de Lenín Moreno. En primera instancia, destruye un proceso de 10 años con la Revolución Ciudadana e implanta una persecución a varios líderes políticos de la bancada y por ello luego de enviar críticas en la realidad y acerca del expresidente Rafael Correa, ahora busca su salida. ¿Cómo vive la bancada de UNES estos momentos desesperados por parte de los ex gobernantes de Moreno? Bueno, en realidad lo que vivió el país con Moreno creo que da cuenta del peor gobierno de la historia. Y es resultado precisamente primero de la falta de capacidad que tuvo Moreno para poder gobernar el país, es lamentable, y segundo del entreguismo, el entreguismo a las distintas fuerzas políticas, muchas de ellas de derecha, que consolidaron, digamos, un modelo distinto al que fue el modelo propuesto por el presidente Moreno en campaña electoral. Él se comprometió con el país, con el pueblo ecuatoriano, en poder darle continuidad a un proceso político progresista, de izquierda, de la Revolución Ciudadana, pero al final del día terminó haciéndole el juego a los poderes económicos que gobernaron este país antes de la Revolución Ciudadana. Entonces, hoy estamos ante la evidencia clara y el resultado, que es más doloroso todavía, el resultado de lo que han sido, digamos, 4 años de una política neoliberal que ha llevado a este momento tan difícil y tan doloroso para el país. Yo vengo de la provincia de La Suay, de la región austral, y veo, digamos, cada vez con más indignación esas imágenes dolorosas de gente saliendo del país por nuestras fronteras, tratando de migrar hacia otros países, porque acá no se encuentra empleo, no se encuentran condiciones como para poder llevar el pan a sus hogares, y es muy doloroso lo que nos ha heredado, digamos, este modelo neoliberal y sobre todo las ejecutorias del peor gobierno de la historia que ha tenido este país. Por supuesto, es doloroso comprender también cuáles son los artífices para dejar en impunidad este tema de INA Papers. ¿Se espera tomar esta iniciativa por parte de la Asamblea en investigaciones, ahora que está muy de boga esto del tema de los juicios políticos, retomar las investigaciones en INA Papers una vez que se dejó a la espera los mismos o llévanos un poco más al tema, por favor, asambleísta Lloret? Mire, no solo es el caso de INA Papers. INA Papers fue un caso que se presentó por nuestra bancada, una denuncia penal en contra del expresidente Moreno. ¿Por qué? Porque se logró develar algunos elementos que podrían configurar una serie de delitos, como por ejemplo la ruta del dinero con relación a algunos sobornos que se habrían dado fruto de la construcción de una de las hidroeléctricas en el país, en el cual a través de Carlos Macías y Carminiani y otros personajes muy cercanos al entorno de Moreno se habrían entregado dinero a cambio de esos contratos. Esa ruta del dinero está establecida a través de la empresa INA Papers. ¿Por qué se llama INA? Por sus hijas, Irina, Cristina y Karina. Por eso se llama INA Papers.
Y esa es una empresa que estaba precisamente domiciliada en un paraíso fiscal. Y a través de esa empresa es que se recibieron precisamente esos recursos. Hay un número de cuenta precisamente que devela los depósitos, pero toda esa información que en un momento determinado, hace más de 2 años, la presentamos en la Fiscalía General del Estado, resulta que al final del día la señora fiscal general le dice al país que está muy próximo a darles una sorpresa con respecto a los INA Papers. Pero más fue la sorpresa que antes de ayer el expresidente Moreno abandona el país entre gallos y medianoche, sin ni siquiera cumplir con una formalidad que era la de entregar precisamente esa solicitud a la Asamblea bajo el mandato constitucional. Resulta que lo hace, digamos, 5 minutos antes de que pueda salir el vuelo, es decir, cuando él estaba ya sentado en el avión, cuando ya estaba embarcado, recién ahí manda precisamente ese pedido a la Asamblea. Ahora bien, más allá de lo que pueda hacer la Asamblea Nacional, este caso ya está en el ámbito penal. Y quien debía haber pedido las medidas cautelares, si es que había una sorpresa dentro del caso de INA Papers, es precisamente la Fiscalía General del Estado, pero no lo hizo. Pero esa no es la única denuncia que tiene Moreno. No se olviden que el actual, quien estaba al frente de la Defensoría del Pueblo, Freddy Carrión, presentó una denuncia penal en contra del exmandatario. ¿Por qué? Por delitos de lesa humanidad respecto a las manifestaciones del mes de octubre. Y por lo tanto, esa era otra de los elementos que tenía la fiscal para evitar precisamente la salida del país de este personaje que a todas luces podría ser cuestionable. No solo me refiero a los posibles delitos penales que pudo haber cometido, sino también a su accionar político, totalmente vergonzoso para el país. Entonces, por eso digo que este personaje es totalmente cuestionable. Ahora, lamentablemente, según la carta que manda Moreno, dice que se va a demorar 3 meses fuera del país. Veamos si es que a los 3 meses regresa nuevamente al Ecuador. Exacto, ¿no? Como varias personas colaboradoras del régimen de Moreno, en el caso de María Paula Romo y otras dentro del tema. Ahora, ¿cómo tener confianza asambleísta en este sistema judicial, en organismos como la Contraloría? En el caso de Celi, una suspensión. ¿Qué cargos se vienen tratando en torno al caso de Celi? ¿Se les va a impedir nuevamente ocupar cargos públicos? ¿Cómo va la tónica del ex contralor que se encuentra en la cárcel 4? Bueno, lo que pasó el día lunes es una censura de carácter moral. Evidentemente no puede ocupar cargo público. Eso está establecido en la Constitución de la República. Mas, sin embargo, yo creo que el esquema de corrupción no se ha solventado todavía al interior de la Contraloría. Lo que hemos hecho es censurar a la cabeza, pero todo el cuerpo que venía operando dentro de la red de corrupción al interior de la Contraloría sigue intacto. Es más, Polit le puso a Celi. Celi supuestamente le ha dejado a un señor Río Frío que hoy dice que es el Contralor. Yo no puedo reconocer un acto que tiene vicios de legalidad y de legitimidad. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad enorme que tiene el país de cara a refundar la Contraloría General del Estado? Primero, depurarla. Ahí existen una serie de personajes que estarían inmersos precisamente en el desvanecimiento de glosas, dejaron caducar muchos de los exámenes que se llevaba adelante en la Fiscalía, en la Contraloría. Se habla de cerca de 1.000 exámenes que se habrían fenecido los plazos, tratando evidentemente de favorecer seguramente a terceras personas, por eso dejan caducar. Es decir, cuando vaya al contencioso administrativo o en el ámbito penal, si es que había un indicio de responsabilidad penal, van a alegar que eso no cumplió con el debido proceso dentro de los tiempos. Entonces, esas son las cosas que salieron a la luz. Y hay otros elementos adicionales. Utilizaron la Contraloría también como una herramienta, como una herramienta de persecución política. De más de 1.000 procesos que salieron a la luz durante el proceso de sustanciación de juicio político, la propia fiscal admiten que solo de esas 1.000 indicios de responsabilidad penal, solo 3 han llegado a sentencia. De 1.000, solo 3. ¿Qué quiere decir?
Cuando yo le pregunto a la fiscal Diana Salazar, ¿y por qué sucede eso? Ella lo que nos supo decir es que los informes de Contraloría no están debidamente fundamentados y no le dan los elementos para poder actuar en el ámbito penal. Habrá que mirar qué es lo que pasa, si es que evidentemente son exámenes no sustentados. ¿Por qué? Porque en un momento determinado la Contraloría, yo recuerdo en el año 2018, finales del 2017, empezó a sacar una serie de exámenes. Esos sirvieron para el linchamiento mediático, para el escarnio público. Es decir, era semana tras semana, titulares en los medios, en los grandes medios de comunicación, pero al final del día, esos exámenes resulta que fueron al ámbito penal y en el ámbito penal solo hay 3 sentencias. Entonces, ¿para qué sirvieron esos exámenes? Es lo que yo me pregunto. Seguramente para poder cumplir los fines del linchamiento mediático, muchos de ellos, no estoy hablando de la totalidad, y otros habría que ver por qué no se sustentó, ojalá no haya sido a propósito, para que eso se caiga en el ámbito judicial. Y me quedo con la frase del exmandatario Rafael Correa, donde mencionaba que los perseguidores de su persona ahora son los perseguidos. Se niega nuevamente por parte del la Interpol esta persecución que manejaban en contra del exmandatario. ¿Cómo se vive esta realidad? Que bueno, algunos ya se encuentran compartiendo prisión en algunas de las distintas cárceles del país. Lo del día lunes es un acto reivindicatorio, moralizador, una censura que le dice al país con claridad dónde están los verdaderos corruptos. Los verdaderos corruptos siempre fueron ellos. ¿No? Este fue el tercer intento de juicio político, estimado Cristian, el tercer intento de juicio político. Los otros dos previos, porque este señor debió haber sido censurado hace muchos años atrás por la propia Asamblea Nacional, mas sin embargo nunca se atrevieron a poner el cascabel al gato. Nuestra bancada ha intentado en 3 ocasiones llevarle a juicio político, ni siquiera quisieron poner una firma en un momento determinado, se necesitaban 34 firmas, nosotros éramos 30 legisladores, sabíamos que el sobrino de Celia hace 2 años fue detenido en Estados Unidos, en ese momento pusimos otro juicio político y nadie quiso poner el cascabel al gato, es un señor muy poderoso, no se olvide que el señor coordinaba la función de transparencia y control social. Pero quienes no tenemos temor, digamos, y tenemos la interés a la solvencia moral para llevar adelante este proceso de fiscalización, lo venimos denunciando desde hace muchos años atrás. Seguramente habría algunas personas que no quisieron poner su firma porque se dejaron seducir o porque se dejaron someter por el poder. Pero definitivamente lo que se da el día lunes precisamente es una sanción de carácter moral con respecto al accionar corrupto de los que eran perseguidores, los que eran inquisidores, los que eran los moralizadores del país, cuando al final del día esto resulta que ellos siempre fueron los verdaderos corruptos, que le llevaron a quizás una de las más graves debacles institucionales del país y sobre todo de la Contraloría General. No solo la quemaron por dentro, sino también la terminaron de enterrar. Por eso es necesario la refundación de un nuevo organismo técnico de control, un juez de cuentas, que se ponga al frente de este nuevo reto histórico de moralizar la Contraloría General del Estado. Así es, asambleísta Lloret. Bueno, lo tuvimos también a uno de sus colegas, al asambleísta Villavicencio, quien en una entrevista para este medio nos manifestó que algunos de sus compañeros, no de la bancada, sino de todos los miembros de la Asamblea Nacional, tienen miedo por el trabajo de fiscalización que viene realizando el mismo colega Villavicencio. Es decir, que varios de los asambleístas que tuvieron cargos, tanto en alcaldía, como prefecturas, cargos públicos, algunos vienen inmiscuidos en este tema del levantamiento de glosas, persecución. ¿Cómo se vive este ambiente tenso? Porque en realidad es un momento donde las diferentes hojas o diferentes documentos han salido a la palestra pública sin ningún temor alguno. Bueno, eh, hay que revelarle al país también, yo decía en un medio de comunicación, quienes realizan efectivamente una labor de fiscalización y quienes terminan siendo denunciólogos. Aquellos que son denunciólogos terminarán
toda su vida siendo denunciólogo. Los que somos interpelantes terminaremos toda nuestra vida siendo interpelantes. Y hay una diferencia enorme, porque para ser un interpelante se necesita tener elementos de convicción, se necesita tener una serie de documentos que sustenten precisamente esas denuncias, se tiene que llevar conforme el debido proceso. Yo no puedo prejuzgar a alguien si es que todavía no tengo todos los elementos que conlleven precisamente a esa censura. El pueblo ecuatoriano sabrá juzgar quién es quién al final del día. Más sin embargo, yo sí quiero decirle al país que por lo menos para poder llevar este juicio político no solo hemos esperado 4 años, sino tuvimos que vencer una serie de obstáculos, estimado Cristian. Y precisamente los obstáculos vinieron de la propia Comisión de Fiscalización. Le pongo algunos ejemplos. Cuando yo presento el juicio político a Celi, había otro juicio político que se estaba tramitando en la anterior asamblea, que era el juicio político a René Ortiz. Pero ese juicio político, como ya feneció el plazo de los anteriores asambleístas, el periodo para el cual estaban electos, ya no tenía proponentes y ya habían fenecido los plazos. Pero resulta que desde la presidencia de la Comisión de Fiscalización se manda un informe para que la Asamblea Nacional con 80 votos cometa un error. ¿Cuál fue el error? Tratar de poner nuevos interpelantes en el juicio político Ortiz para evitar que se lleve adelante el juicio político a Celi. ¿De dónde salió ese informe? Ese informe salió con la firma del presidente de la Comisión de Fiscalización. Y la Asamblea comete un error. Con 80 votos del 25 de junio, plantea el cambio de 2 interpelantes. En ninguna parte de la ley establece que eso se pueda hacer, pero lo hicieron. Si no fuera por la bancada de UNES al interior de la Comisión de Fiscalización, que hicimos un cambio del orden del día, que sustentamos jurídicamente este tema, se logró generar un informe de archivo del juicio político Ortiz para darle vida al juicio político a Celi, porque si no tenía que esperar, mientras tanto Celi seguía despachando desde la cárcel, a sabiendas de que estaba preso, a sabiendas de que estaba afrontando un proceso penal. Ese fue el primer obstáculo. Y hay que decirle de dónde salieron precisamente esos informes, del presidente de la Comisión de Fiscalización. El segundo obstáculo, casi se cae el juicio político porque hubo un olvido de la secretaria de poder notificar a la presidenta de la Asamblea Nacional con un pedido de prórroga para poder aprobar un informe. Nunca se aprobó un informe. Por suerte, en el periodo anterior hicimos unas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que permitía que si es que no se aprobaba un informe, sea el Pleno de la Asamblea Nacional, la máxima instancia, la que pueda llamarle a juicio político. Y eso al final del día pasó. Es decir, salvamos los muebles, como se dice, por un error de la secretaria. Entonces yo le doy solo 2 elementos con los cuales tuvimos, o 2 obstáculos de los cuales tuvimos que superar precisamente por errores de la propia Comisión de Fiscalización. Nuevos casos, como usted lo menciona, asambleísta Juan Lloret, de los que no se tiene conocimiento en realidad, pero es muy, muy sustancioso este extracto que nos han manifestado en torno a esta realidad que se vive en los casos políticos. Y bueno, ahora en el gobierno plutocrático de Lazo, en las medidas neoliberales, ha generado un poco de conmoción el tema de las movilizaciones a nivel nacional, se preparan también nuevos levantamientos por parte de las organizaciones sociales y a su vez se vive un duro momento dentro de las crisis carcelarias. Quisiéramos conocer su opinión, asambleísta Lloret, por favor. Bueno, gracias, Cristian. Efectivamente, yo creo que hay una continuidad del gobierno de Moreno, ahondando las políticas neoliberales que a mi modo de ver no solucionan los problemas y sobre todo las recetas del Fondo Monetario Internacional. Nosotros hemos ido en 20 ocasiones al Fondo Monetario Internacional y en las 20 ocasiones nos han dado recetas estándar. Si ustedes hacen una evaluación, yo tengo ahí en mi blog, hay un análisis precisamente de las 19, de las 20 ocasiones que hemos ido al Fondo Monetario Internacional, en ninguno de los casos, en ninguno han resuelto los problemas del país, los problemas de desigualdad, de inequidad, de generación de empleo, no han logrado sacar adelante al país. Y si no, pregúntenle en Haití. Sí, sí. Ese es Haití y otros países de América Latina que se han sometido a esas políticas fondo monetaristas. No funcionan. No le ha servido al Ecuador y no le va a servir a América Latina tampoco. Por ahí reniegan del modelo de socialismo del siglo XXI. Yo los invito a que técnicamente cojan cualquiera de las herramientas de medición
de lo que fue la década de la Revolución Ciudadana, cualquiera. Los indicadores de la Agenda 2030, cojan los indicadores de la Agenda de Desarrollo y se van a dar cuenta de los objetivos de desarrollo, se van a dar cuenta que en todos los objetivos de desarrollo hemos avanzado, menos en uno, que es el de desnutrición infantil, y eso hay que decirlo, hay que asumirlo también, porque uno puede decir que que en todos los ODS estuvimos correctos. Hay uno que no logramos alcanzar el desafío de poderlo mejorar, que es el de desnutrición infantil, pero si ustedes revisan el resto, empleo, desigualdad, inequidad, la generación en el tema de medidas medioambientales y todo lo demás, hay un avance fundamental. Logramos sacar a más de 2 millones de ecuatorianos de la pobreza en términos de educación, en términos de desempleo, es decir, acortamos las brechas sociales. Entonces, ese modelo funcionó para América Latina. El caso de Ecuador puede ser un caso de estudio técnicamente alejado digamos, alejado de los opinólogos políticos. Si ustedes hacen un análisis técnico, se van a dar cuenta que ese modelo funcionó. Ahora bien, estamos ante un modelo de corte neoliberal con el gobierno de Lasso. Gobierno que, por cierto, se ha dedicado a gobernar por decreto, porque veo que en la Asamblea Nacional no tiene condiciones para poder pasar una reforma de carácter económico. Pero si ustedes se fijan en los últimos decretos presidenciales que ha planteado el presidente Lasso, nos damos cuenta de que parte del patrimonio del Estado está siendo trasladado hacia el ámbito privado. Les pongo algunos ejemplos. El decreto para que CFN sea banca de segundo piso. ¿A quién beneficia? A los bancos privados. Es decir, la CFN ya no puede entregarle directamente el crédito a un empresario, a un emprendedor, ya no puede. Tiene que hacerlo a través de la banca privada. Entonces ahí existe una intermediación financiera. ¿A quién beneficia? A la banca privada. Otro decreto, la eliminación de Seguro Sucre. Cuando eliminan Seguro Sucre, están pasando más de 370 millones de dólares en primas que eran al sector público, al sector privado. ¿A quiénes están beneficiando? A las grandes aseguradoras. ¿Quiénes tienen las grandes aseguradoras? No se olviden, la banca también tiene interés en esas aseguradoras. Seguros del Pichincha, Banco del Pichincha, Aseguradora del Sur, Banco de Guayaquil, Seguros CHOP, y así por el orden. Cada institución financiera tiene nexos con esas instituciones de seguros. ¿A quién están beneficiando? A las aseguradoras, es decir, no sé si, ojalá no estén pagando favores de campaña, estimado. Otro ejemplo que les doy. Plantean que hay un decreto del presidente Lasso que plantea que las estaciones de servicio de Petroecuador pasen a manos privadas. ¿A quiénes están beneficiando? A manos privadas. Inclusive parte de los procesos extractivos quieren pasar a manos privadas de algunos pozos petroleros. Hubo un anuncio con respecto a que las medicinas ya no se entregarían a través de la red pública, sino a través de las grandes farmacéuticas nacionales. ¿Quiénes manejan las grandes farmacéuticas nacionales? Por ahí hay un asesor ad hoc, el señor Cueva, que es el dueño de la más grande red de distribución de medicamentos del país, DIFARE, el Grupo Cruz Azul, y ahora es el asesor ad honorem de Lasso. Pero ya no están pasando toda la entrega de medicinas hacia el sector privado. Ojalá y no sea precisamente para beneficiar a esos amigos que hoy están siendo parte del gobierno de Lasso. Hay una reducción de aranceles, otro de los decretos de Lasso. Reducción de aranceles, que si es que es para materia prima, si es que es para bienes de capital, está bien, pero hay que revisar si es que efectivamente es para eso o para beneficiar a un sector importador. Entonces nos estamos dando cuenta de que todo el accionar del presidente Lasso en los últimos 100 días, si queremos podemos hacer una evaluación de los últimos 100 días, empieza a gobernar por decreto y pasar el patrimonio del Estado a manos privadas por decreto. Entonces hay que tener esa evaluación, que es una evaluación de mayor profundidad con respecto al accionar de este gobierno y a quiénes están beneficiando. Algunas de las medidas que yo le he mencionado beneficia a los sectores de pobreza, a los sectores de mendicidad. Alguna de estas medidas que yo he planteado nos puede ayudar a generar empleo, lo que necesita la gente en este momento. Yo creo que no, al final del día. Así es, mi estimado asambleísta Juan Cristóbal Lloret Valdivieso, quien nos acompañó a través de Publicorp y El Espejo Público, un diálogo muy gratificante. Esperemos que no sea la primera vez que lo tengamos aquí en el programa asambleísta. En la parte final, el mensaje a toda la ciudadanía, por favor. Gracias a Publicorp
Estoy a sus órdenes, encantado para poder hacer los análisis que ustedes tengan a bien hacerlo. Hay unas nuevas reformas que están planteando dentro del ámbito de la educación superior que me parece que son desastrosas para la educación superior del país. Plantean una nueva ley de comunicación vaciándola y desconociendo el mandato del pueblo ecuatoriano, porque eso fue aprobado a través de una consulta popular. Es decir, hay una serie de acciones que hay que estar pendientes y vigilantes. Gracias, Cristian, y a sus órdenes siempre. Cuando tengamos la posibilidad de conversar, yo estoy presto y dispuesto. Los temas económicos también son algunos de los temas que manejo para poder orientar también a la opinión pública con respecto a lo que está pasando en el país. Un saludo muy cordial y un buen fin de semana. Un saludo cordial a usted, asambleísta Juan Cristóbal Lloret Valdivieso, de la bancada de UNES, quien nos acompañó a través de Publicor. Le queremos agradecer también a toda la gente que estuvo con nosotros en esta entrega matutina y por supuesto no se olvide de seguir el contenido que tenemos preparado para ustedes a través de Publicor y el Espejo Público. De mi parte, muchísimas gracias. Será hasta la próxima semana con más información y más novedades. Muchísimas gracias.